Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 14 de marzo del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los judíos: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo: Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere. Porque el Padre no juzga a nadie. Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Así como el Padre dispone de la vida, del mismo modo ha concedido a su Hijo disponer de ella y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo, y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí las palabras de Jesús, diríamos que escandalizaban a los judíos. Sí, no las entendían. Usted me dirá, bueno, esta es una excusa. Sí, aparte de la mala voluntad que tenían, la envidia que tenían a Jesús, sobre todo al ver cómo lo seguían las muchedumbres. Pero lo que declaraba Jesús era asombroso. Y fíjense, uno de los motivos que más tenían los judíos para perseguir y declarar hereje, profano a Jesús, era el hecho de que curaba en sábado, violando la ley. Y en esta oportunidad, diremos más todavía sí, llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios, el Hijo de Dios. Y efectivamente, era igual a Dios porque era Dios, simplemente. Porque nada hace el Padre sin el Hijo, hay una perfecta unidad, misterio de la unidad. En el mismo Evangelio de San Juan leemos que en el principio era la palabra, existía la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y todo fue hecho por la palabra y nada de lo que fue hecho sin la palabra. Y el Hijo es la palabra del Padre, como Hijo de Dios creador.
como hijo de Dios y como hijo del hombre, regenerador. Fíjense que, así como el Padre dice acá Jesús, da vida a los muertos, resucita a los muertos, ha dado que el Hijo también resucite a los muertos. Y esto es una cosa comprobable a partir de la fe. Todos los que oyen la palabra de Dios, y en este caso la palabra del Hijo. El Hijo es la palabra. El Padre habla por el Hijo, y el Hijo habla con los hombres en su carácter del Hijo del Hombre. Y por cuanto es Hijo del Hombre, tiene toda la capacidad del juicio, porque el Padre no juzga a nadie, sino todo el juicio lo ha puesto en el Hijo. ¿Por qué? Porque es el Hijo del Hombre, y ha de juzgar a los hombres. Pero no envió al Hijo para juzgar al mundo, sino lo envió para que el mundo fuera salvado por el Hijo, y fuera salvado a partir de la palabra, fuera resucitado a partir de la palabra. Fíjese que en este pasaje nos dice Jesús, viene la hora y ahora es, ahora. Otras versiones como esta que terminamos de ver dice, y esta se acerca. Viene la hora y la hora se acerca. Cuando todos los que están muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre, y aquellos que la escuchen, que verdaderamente la escuchen, quiere decir aquellos que la pongan en obra, vivirán. Eso es resurrección. Y puede decirse que es primera resurrección. Compare esta parte con aquella que dice, viene la hora en que todos los que están en la tumba oirán la voz. Y aquellos que hayan hecho el bien resucitarán para vida y para vida eterna. Y los que no hayan hecho el bien resucitarán para juicio. El juicio lo ha dado el Padre al Hijo. Él es el encargado de juzgarnos a todos. Y fíjese que ese juicio comienza, se podría decir también aquí y ahora. Si usted ha escuchado la palabra de Dios, si usted ha escuchado lo que nos enseña Jesucristo, bueno, y lo pone por obra, y lo practica, y lo vive verdaderamente, entonces usted vive, y usted no muere, porque en usted está la vida, y la vida esa que está aquí y ahora, en el tiempo todavía, como prenda, es vida eterna. Y la vida eterna no pasa con el tiempo. No pasa con el tiempo quiere decir también, entre otras cosas, no pasa con la muerte biológica, porque usted permanece en esa palabra si esa palabra permanece en usted. Y el juicio comienza aquí, ahora sí comienza también. Si usted, por ejemplo, oye la palabra y no la practica, y no la cree, y no la vive, no la conoce. Y si no conoce la vida, no conocerá, mejor dicho, si no conoce la palabra, en el sentido de que usted vive la palabra, y por lo tanto usted ya vive vida eterna como prenda de la plenitud de esa vida que lo guarda en la gloria de la eternidad. Ahora, si usted la oye y no la practica, no la vive, entonces usted pierde la oportunidad. El Señor nos juzga aquí y ahora también. Fíjese, así como el apóstol Pedro, San Pedro nos dice que el juicio debe comenzar por la casa de Israel, en el sentido histórico comenzó en Israel, sí, como figura, pero en el sentido mesiánico comienza en este Israel espiritual que somos nosotros. Esta palabra viene para juicio. No se olvide que todo el juicio el Padre lo ha dado al Hijo. Por eso lo envía al Hijo, para que sea escuchado Dios por el Hijo del Hombre, que es Dios, Hijo de Dios, Hijo del Padre. Y si no se escucha y no se cree en todo lo que el Hijo hace, entonces finalmente se pierde la oportunidad de la vida. Fíjese, nuestro Señor Jesucristo muere y resucita. Lo hemos dicho muchas veces, sí, muere nuestra muerte, muere por nosotros y en nosotros, si morimos con la fe en Él, por supuesto. Si morimos al pecado,
así como Cristo murió el pecado de todos, murió la muerte de todos, y morir a la muerte es consecuencia de nacer y vivir a la vida, por la fe en la palabra que hemos de recibir. El que cree en aquel que ha venido, el enviado del Padre, aunque esté muerto, vivirá. Y si vive, no morirá jamás. ¿Se da cuenta? Este juicio, por parte del Hijo, por parte de Dios, es definitivo. Ahora, aquellos que no la oigan, que no la practiquen, que la desechen, y bueno, entonces el juicio se establece de esa manera. Resucita para juicio, pero no para vida eterna. ¿Se da cuenta? Y todos oirán la voz del Hijo de... Sí, todos. Porque fíjese, no solamente los judíos que estaban escuchando en aquel momento, sino que la palabra de Dios llegó a todos los confines de la tierra, a todos los pueblos. Por manera que Dios, que no hace excepción de personas, ha hecho llegar su voz a todos los tiempos y a todos los lugares del mundo. Dios quiere que todos se salven, que ninguno venga al juicio, que todos lleguen a qué cosa, a la salvación y a la vida y a la plenitud de la vida. Es importante, es poco el tiempo que disponemos, hermanos queridos, es largo este pasaje, es para meditarlo y meditarlo largamente. Pero el hecho de que llame a Dios su Padre está mostrando en Jesús su condición de Dios, Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Los judíos no creían en esto, lo persiguieron y finalmente lo mataron. Bueno, fíjese que de alguna manera dijimos ya el juicio sobre aquellos que han recibido, que han escuchado la palabra, ya está en este tiempo. De los otros se encargará el Señor. Está. Pero el Señor quiere ahora juzgarnos, y en este sentido, fíjese, juzgar a aquellos que obran verdaderamente su palabra, que obran lo que delante de Dios es bueno y querido por Dios y pasan de muerte a vida, uno diría, bueno, pero ¿para qué nos juzga ahora el Señor? Y para no condenarlos después con el mundo. Y el juicio es que Dios ha venido. Y aquellos que lo escucharon y creyeron en Él pasaron a la vida. Y aquellos que no creyeron, bueno, permanecieron en aquello en que estaban. Vale decir, en muerte. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en esto que nos dice el Señor en la palabra de hoy. Y la verdad es muy comprometedor. Fíjate, todos los días, mínimo, nosotros que nos llamamos cristianos, rezamos una vez al día el Padre Nuestro. ¿Qué quiere decir esto? También nosotros somos hijos. Y como hijos también tenemos que actuar como Jesús, obedeciendo al Padre, haciendo todo lo que le agrada al Padre. Es un gran compromiso. Y solos no podemos. Necesitamos el Santo Espíritu de nuestro Señor para obrar como Él obró. Decir Padre no es decir cualquier cosa. Un Padre nuestro, Padre mío, Padre tuyo, Padre de los otros. De nosotros que, por ese decir Padre, somos hermanos. Gracias a un Padre que dio a su único Hijo por nosotros. Un gran compromiso, compromiso de amor. Efectivamente, Patricia, decimos Padre nuestro. Claro, de todos nosotros. Somos hijos en el Hijo, hijos de Dios. Por eso lo llamamos Padre. ¿Y qué decimos? Hágase tu voluntad. Eso es lo que tenemos que obrar, como vos señalabas, Patricia. Es un gran compromiso, sí, es un gran privilegio.
Es un compromiso y un privilegio de amor por aquel que nos amó en Cristo Jesús y puso la vida por todos para que todos tuviésemos la vida que habíamos perdido. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de santidad, tu espíritu que nos hace hijos de aquel que nos ama como Padre, como lo que es, como lo que quiere ser. Padre nuestro, ¿queremos ser hijos? Lo somos ya. Demostrémoslo, hermanos. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.